¿Qué tal, chicos, chicas? Muy buenas tardes. Iniciamos con este segundo video un nuevo recorrido en el avance de los contenidos teóricos que involucran al bloque 3 de la materia de administración de empresas y así como hicimos en su momento ya acotamiento de la primera entrega, proseguimos con el visionado de las láminas de este PowerPoint dentro de esta ruta explicativa en video y tal y como dejamos en la pasada entrega, ¿no? La diferenciación, ventajas e inconvenientes tanto de las estructuras amplias así como de las estructuras estrechas, reiniciamos nuestra actividad con este botón de inicio, en donde vamos a platicar un poco de cuáles vienen siendo los problemas que, independientemente de si son estructuras amplias o de si son estructuras estrechas, cuáles son los problemas inherentes a cualquier estructura organizacional, ¿de acuerdo? Independientemente de su fisonomía, composición y complejidad jerárquica, ¿vale? Entonces, como podemos ver, dentro de esta toma de decisiones, acarreamos ciertos retos que tenemos que saber superar o saber solventar de la mejor manera posible a los intereses de la propia compañía. Bien, entonces, cuando una empresa se organiza o se divide en departamentos o en niveles, ¿de acuerdo? Hay ciertos riesgos o ciertas debilidades que tenemos que asumir y que tenemos que afrontar. Bien, entonces la primera es que cuando tú departamentalizas o cuando tú jerarquizas mucho una empresa o una estructura de funciones en las que hay mucha gente laborando para un fin común, el primer desafío que hay que afrontar es que una estructura jerarquizada conlleva altos costes, ¿de acuerdo? Y cuanto más grande sea una estructura, cuanto más ancha o más alta o cuanto más niveles tenga, mayor va a ser el esfuerzo y mayor tiene que ser el recurso financiero a disponer para administrar, controlar, dirigir, supervisar todas y cada una de las distintas acciones que acometen las distintas áreas o departamentos. Por lo tanto, si tú tienes que llevar a cabo pues una labor grande de control de la labor que hace tu gente, necesitas contratar servicios de asesores, supervisores, gerentes que estén al pendiente de todas y cada una de las actividades que se acometen en todas las áreas de la empresa. Entonces, eso implica aumentar mucho la nómina, aumentar mucho los costos y por lo tanto ahí ya se tiene que asumir un problema, se tiene que asumir un problema que estructuralmente pues puede ser problemático cuando de repente pues no tenemos en principio una capacidad o una solvencia como para afrontar gastos de esa envergadura. Cuando ya la empresa ya es bastante grande y es capaz de mantenerse sola con unos altos dividendos, te puedes empezar a permitir el lujo de tener ya cierto presupuesto destinado a ese tipo de controles, pero de principio sí es un reto que hay que tener muy en cuenta y a considerar, ¿sí? Máxime cuando se está empezando. También hay otro problema inherente a las estructuras, ¿de acuerdo? Muy al margen de cuán anchas sean, de cuán estrechas sean, o de que tengan poquitos o muchos niveles jerárquicos. El hecho de que existan niveles, de que exista una jerarquía de autoridad, complica la comunicación, ¿de acuerdo? Aunque sí es cierto que con el devenir de los tiempos y la mejora tecnológica, los plazos y los tiempos y los escalones y los saltos que uno tiene que, digamos, efectuar, ¿no? Para llevar hacia arriba o hacia abajo dentro de la jerarquía un mensaje, pues con las nuevas tecnologías esos tiempos cada vez se hacen más cortos, ¿no? Pero siguiendo los trámites, siguiendo las políticas y siguiendo la burocracia que todas las empresas y que todos los organismos tienen, evidentemente, cuanto más ancha y cuanto más grande sea una estructura, es más difícil que el flujo de información pues vaya a la velocidad que uno espera que vaya, ¿ok? Entonces,
Cuanto más ágiles sean los mecanismos de información y de comunicación al interior de una empresa, cuanto más rápido seas tú capaz de mover el flujo de información, es ventaja competitiva frente a otras compañías de tu competencia que tengan mecanismos más lentos de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto sí hay que tener en cuenta que la comunicación dentro de la complejidad de una estructura tiene que ser lo más ágil y tratarse siempre con la mayor celeridad sin que pierda calidad en los datos, ¿de acuerdo? No por correr a prisa mandando cierto paquete de información o cierto mensaje, vayamos también a correr el riesgo de hacer que el mensaje pues vaya trunco, que vaya incompleto, que vaya falseado, manipulado. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en cómo se manejan los datos y los canales de información, ¿de acuerdo? Pero sobre todo en aras a que sea lo más rápido, lo más efectivo posible para que llegue cuanto antes a los destinatarios en calidad y en la cantidad adecuada y óptima. Otro problema inherente a las estructuras es que si hay muchos departamentos y hay muchos niveles, eso complica las labores de planeación y las de control. ¿Por qué? Porque al momento de llevar a cabo un diseño, un organigrama previo de cómo quieres tu empresa, si de principio tú empiezas a hacer muchos departamentos y empiezas a fragmentar mucho el trabajo en tu compañía, para cada área que tú crees requieres poner en marcha sistemas o mecanismos propios de control o de evaluación del desempeño. Y eso te va a multiplicar mucho los procedimientos, te va a derivar a que tienes que llevar a cabo pues una amplia red de implementación de políticas, metodologías, estrategias, formularios, encuestas, vete a saber cuánta cosa, ¿no? Para mantener siempre bajo control que los procesos productivos se estén acometiendo en la línea esperada y en la línea adecuada, ¿de acuerdo? Y también, por tanto, evidentemente el control de esa información, la gestión de esa evaluación, el modo en cómo tú recibes la información, lo rápido que tú la procesas, lo rápido que tú luego la vuelcas para llevar a cabo los planes de mejora. Todo eso también conlleva pues un tiempo, una inversión de tiempo y de esfuerzo y de ideas, y hay que saber optimizar, ¿de acuerdo? Ese punto de cuán grande o cuán desmultiplicado quiero que sea mi estructura, porque evidentemente a mayor cantidad de áreas, en mayor cantidad de departamentos, mayores esfuerzos en planeación, mayores esfuerzos en control, en diseño, en personal, o sea, es una lata, ¿no? Hay que saber maximizar, ¿de acuerdo? El recurso humano frente a las capacidades o frente a las competencias que ese grupo humano puede asumir al completo, ¿de acuerdo? Por eso hoy día es muy importante ser polivalente y tener especial habilidad en 4 o en 5 facetas distintas. Digo 4 o 5, digo múltiples, ¿sí? Pero no solamente nos quedemos en el simple hecho, en la simple idea de saber del gremio técnico forestal, sino también si tú, por ejemplo, tienes habilidades comunicativas, pues a lo mejor te puedes hacer un buen conferenciante. O si tú, por ejemplo, eres bueno para las matemáticas, aparte de ser técnico forestal, a lo mejor también se te hace apto manipular la contabilidad de tu empresa y gestionar la contabilidad. Si a ti, por ejemplo, aparte de ser técnico forestal, se te da mucho el tema de ser creativo, de hacer muchos eslóganes, hacer mascotas, logotipos, pues a lo mejor tú tienes capacidad también para meterte dentro del mundo del marketing, ¿ok? Entonces, hay que saber explotar las facultades de cada uno y maximizarlas en lo posible. ¿Para qué? Para no depender de personal externo, que pueda complicar mucho la estructura y la pueda hacer más compleja, aparte de más cara. Si dentro del equipo de trabajo somos 4, 5 o 6 personas y cada persona tiene habilidades para hacer 3 o 4 cosas distintas, pues hay que sacar provecho a todo eso en favor de los objetivos comunes. Ahora bien, vamos ahora a analizar dentro de otro punto de vista o dentro de otro apartado cuáles son los factores, ¿okay?, que influyen dentro del ámbito de la administración, ¿de acuerdo? Tanto para las estructuras de ámbito estrecho
como para las estructuras de ámbito amplio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que hay, para las estructuras de ámbito estrecho, hay ciertos factores que van a jugar en cierto modo para establecer su característica operativa, ¿de acuerdo? En una estructura de ámbito estrecho existe poca o ninguna capacitación de los subordinados. Poca o ninguna capacitación, porque si recordamos en su momento, el líder de un organigrama estrecho lo que hace ya es contratar a gente o a personal que ya tiene el perfil adecuado y el perfil necesario para ocupar de forma efectiva e inmediata los puestos de trabajo que se habiliten o que se oferten al mercado. Yo como empresa, si te contrato a ti como ingeniero forestal o ingeniero en sistemas o un ingeniero mecánico, yo ya sé o tengo que dar por sentado, según lo que es tu currículum, de que tú sabes, por ejemplo, si eres un mecánico, un ingeniero mecánico, tú sabes fabricar o fresar un tornillo. Y por tanto la empresa no tiene por qué perder tiempo en enseñarte cómo se fresa un tornillo si es que no lo sabes. Siendo ingeniero mecánico, se supone que eso ya lo traes en tu currículum. Por tanto, cuando se contrata a alguien dentro de una empresa privada, ya se da por hecho que tú tienes las habilidades, tienes las destrezas y tienes las competencias amparadas por tu currículum y por tu formación académica y profesional y por tus prácticas. Entonces eso ya lo tienes que demostrar desde el minuto 1 en el que estás dentro de una estructura de ámbito estrecho, que normalmente, como digo, suelen ser vinculantes a la empresa privada. ¿Ok? También existe una delegación de autoridad inadecuada o poco clara, ¿sí? En muchas ocasiones dentro de una estructura de empresa privada hay de repente circunstancias o hay hechos o hay escenarios en donde ciertos jefes o en donde ciertos supervisores o en donde ciertos gerentes empiezan a establecer cierto círculo de lealtad o cierto círculo de confianza con alguna parte de sus empleados y es sobre ellos sobre donde empiezan a delegar funciones propias del gerente, ¿sí? Y en una acción de descarga delega ciertas capacidades o ciertas funciones concretas a empleados del nivel inferior, sin que estos empleados de nivel inferior tengan digamos, el reconocimiento oficial por parte de los otros compañeros porque nadie oficialmente los ha ascendido a un puesto superior. Simplemente están asumiendo en una labor de auxilio o de descargo planes o funciones del área superior. ¿Ok? Entonces hay momentos en los que ciertos compañeros de trabajo de tu propio nivel están de repente asumiendo cierta autoridad o ciertas competencias que no son propias de su puesto. Y eso de repente pues sí genera cierto malestar porque el resto del personal puede entender, pues mira, este es el trepador, este es el que se está aprovechando de la confianza del jefe para subir más rápido que los demás y lo empiezan a ver con cierta envidia, con cierto recelo, ¿no? Si esos mecanismos de delegación de autoridad no son oficializados, si no son publicados o si no son transmitidos de manera oficial y de manera informada al resto de los compañeros, esa situación puede generar de repente tensiones internas muy peligrosas en el hecho de que la convivencia pues se puede ver perjudicada. Bien, también dentro de una estructura de ámbito estrecho se dan en muchos casos las circunstancias de que existen planes poco claros para aquellas operaciones que son de carácter no repetitivo. Es decir, cuando a ti te contratan para un puesto de trabajo en donde tú vas a asumir ciertas competencias, ciertas obligaciones concretas y ciertas responsabilidades concretas, porque tu labor va a ser pues de una rutina continua, pues sabes tú que tu trabajo entonces se va a someter a un proceso de estandarización, ¿sí? Porque todo lo que tú vas a hacer siempre va a ser medido o va a ser controlado por el mismo nivel, por el mismo rasero. Ahora bien, si de repente dentro de tu puesto de trabajo se aplican funciones extraordinarias
que no forman parte habitual de tu quehacer y no se respaldan por un adecuado protocolo, si no tienes claro cómo se tiene que hacer ese nuevo procedimiento que se están encargando y no hay un plan atrás que te lo explique de una forma clara, pues se pueden llevar de repente a tropiezos o se puede llevar de repente a momentos en los que tu buena labor, tu buen ejercicio se ven mermadas en cuanto a rendimiento, en cuanto a eficacia, por asumir esa labor extra que no se te ha explicado adecuadamente o se te ha mostrado con unos procedimientos poco claros, ¿sí? Entonces también en ese sentido hay que tener cuidado cuando de repente te encargan labores extra fuera de tu quehacer habitual que te quitan tiempo de hacer tu propio quehacer y por contra además es una labor extra que no te han explicado a lo mejor muy bien en cuanto a su procedimiento y eso también genera de repente pues cierta fricción en cuanto a tu propio rendimiento, ¿ok? También de repente existen dentro de las estructuras estrechas la presencia de ciertos objetivos o de ciertos estándares que no se pueden verificar o que no se logran verificar de una forma eficaz. Porque tú, por ejemplo, al momento de evaluar a tu personal, ¿tú cómo evalúas su nivel de lealtad? ¿O cómo evalúas su nivel de compromiso? ¿De acuerdo? O su nivel de fidelidad a los valores culturales de la compañía. O sea, hay ciertos parámetros de control que no siempre son medibles mediante números o de una forma empírica. Entonces, esos son también factores que suponen cierto conflicto o plantean cierto reto para que una empresa las pueda medir de forma eficaz e ilustrativa. También, dentro de una empresa de ámbito estrecho, dentro de una empresa privada, existen problemas cuando se producen cambios rápidos en ambientes internos y externos. ¿Ok? Una empresa privada, como le sucede al dinero, igual es una labor semántica y simbiótica, a la empresa le gusta, como al dinero, vivir y funcionar dentro de un entorno, dentro de un ambiente estable. Si de repente, por ejemplo, en Coahuila, pensemos en una empresa como General Motors, ¿no? Que lleva ya pues aquí instalada prácticamente como unos 30 o 31 años en Ramos Arizpe. Pensemos de repente, porque hasta el momento la han llevado muy tranquila, pensemos de repente que se empiezan a levantar conflictos laborales o próximos a una huelga, porque piensen, por ejemplo, en esto. Ya vemos cómo el mercado del automóvil poco a poco empieza a pensar en términos eléctricos o en términos híbridos y poco a poco ya empieza a abandonar paulatinamente la tecnología única del motor de gasolina o del motor diésel. Imagínense, por ejemplo, que de repente General Motors opina de que la planta de la compañía en Saltillo, bueno, aquí en Ramos Arizpe, mejor dicho, esa planta no está preparada para construir los futuros coches eléctricos. ¿Ok? Y de repente, pues la empresa, desde la alta dirección en Estados Unidos, opina que como esta planta no está preparada para construir coches eléctricos, la va a cerrar. Va a clausurar la planta y va a poner en la calle sin empleo a 5.000 trabajadores. Entonces, cuando esos rumores se pusiesen en marcha, ojalá y nunca pase, ¿no? Si esos rumores se llegan a ser oficiales, los sindicatos y los trabajadores van a entrar en huelga y van a empezar a protestar. Entonces, estas empresas, las estructuras de ámbito estrecho, lo pasan mal cuando surgen factores que revientan con la condición normal del entorno. Hasta ahora la planta de Saltillo, más allá de las crisis económicas que ha vivido en 2000 y en el 2008, es una planta que ha funcionado sin problemas, continuamente y dentro de un buen ambiente o dentro de un buen clima laboral. Pero si eso llegase a pasar, de que la compañía, desde su oficina matriz, dijese que la planta de Saltillo no está preparada para construir carros eléctricos y que esta planta se cierra, la tensión social y la tensión laboral que se viviría aquí en la comarca sería de tal magnitud que haría que la empresa empezase a mostrar crisis de estabilidad. ¿Por qué? Porque las huelgas suponen paro de horario y supone paro de producción y fabricar menos automóviles.
impidiendo atender adecuadamente la demanda, ¿ok?, que hoy día se está generando. Entonces, si por mor de una huelga de ese tipo, la empresa, esta planta de Saltillo, entra en conflicto con sus proveedores y con la red de distribución y de venta, créanme que sería muy problemático a futuro, porque esta planta perdería muchas papeletas o muchas candidaturas para ser a futuro una planta reconvertible, en lugar de que fabrique motores de combustión interna, que hiciese motores eléctricos. Y de hecho es una cosa que en este país muchas compañías automotrices ya tienen que empezar a pensar, de que hay que dejar ya de un lado la cuestión de seguir dependiendo del petróleo para fabricar motores y pensar más en tecnologías eléctricas para fabricar carros híbridos, porque así va el mundo, así van las tendencias, y las grandes marcas de automoción ya están empezando a pensar en motores híbridos mínimo, y en algunos casos 100% eléctricos. Entonces, si México no se pone a la vanguardia en esa tecnología híbrida, todas las plantas automotrices en México van a empezar a sufrir crisis de producción, crisis de empleo y crisis de venta. Y eso va a hacer que los negocios aquí en México vayan en declive, porque no estamos atentos a las señales que nos está mostrando el entorno. Entonces, esos cambios rápidos en las tendencias tecnológicas, si la empresa no las asume rápidamente y se anticipa a la jugada, acaba quedando fuera de juego. Cuidado con ese dato que se está diciendo ahora, y a ver si en un futuro no nos acordamos de esto y que se convierta solamente en una mera anécdota. Bueno, también otro factor que influye dentro de los ámbitos estrechos, ¿de acuerdo?, es el uso de técnicas de comunicación malas o inapropiadas que incluyen instrucciones vagas. Aquí más que nada, el hecho de que se utilicen técnicas de comunicación malas o inapropiadas con instrucciones vagas viene dado por el hecho de que, como son estructuras que tienen muchos niveles de jerarquía, si los mecanismos de comunicación no son, como dijimos anteriormente, no son los correctos, ni los más adecuados, ni los más fiables, puede suceder algo parecido como lo que ocurre cuando se juega a la dinámica del teléfono estropeado, ¿no? Que cuando se ponen todos en cadena, se lanza un mensaje de voz de oído a oído entre muchos jugadores, y si, por ejemplo, la primera persona dijo perico palo, la última dice palo perico, entonces no es lo mismo. Entonces, el modo en cómo tú haces que la información baje o suba en esa escala jerárquica, para que no se pierda el contenido, para que la calidad de la información y para que los datos que se transmiten sean los correctos y los precisos, necesitas establecer mecanismos internos de comunicación que sean fiables, económicos y eficaces, ¿de acuerdo?, para evitar que la información, en lo que sube o en lo que baja, se distorsione por una manipulación, por así decir, de la información cuando es tratada en el camino por los distintos niveles o por los distintos departamentos por los cuales está pasando. Bien. Ahora bien, otros factores, cambiamos de lámina, pero regresaremos de nuevo atrás para hablar de la que hace referencia a los factores de las estructuras amplias. Seguimos aún con las estrechas. Otro factor que también de repente incide o que tiene juego dentro de estas jerarquías estrechas es el hecho de que existe una interacción, no siempre, pero puede pasar. Existe una interacción ineficaz entre el superior y el subordinado, ¿de acuerdo? Una interacción ineficaz, una intercomunicación, ¿de acuerdo?, entre el jefe y el empleado, que como se sujeta siempre a reglas formales y a reglas de política de empresa y a reglas de protocolo interno, pues al jefe tú siempre lo ves como el tipo con autoridad, severo, mandón, exigente, que te está sometiendo constantemente a una gran presión, que tienes que cumplir resultados porque si no te echan del puesto. O sea, lo vemos como un ogro, ¿no? Y el jefe ve al empleado como aquel flojo, aquel tipo vago, desobligado, que llega tarde, que se escaquea cada 2 por 3 hacia el rincón del baño para fumarse un cigarrillo.
Pero realmente lo que habría que hacer en todo caso es fomentar la interacción humana más allá de la interacción laboral, para que así se conociesen como personas, como seres humanos, no como agentes o como a sujetos o como a eslabones dentro de una cadena productiva. Si somos capaces de hacer romper ese esquema rígido de relación laboral para que también se pueda vivir la relación humana, esa interacción dejaría de ser ineficaz. Pero hay que establecer muy claramente los límites entre lo humano y lo laboral, entre lo afectivo y lo profesional, para que luego no se lleven a engaño y empiecen a pisarse en las confianzas. ¿Ok? Hay que también tener mucho cuidado con eso. Las reuniones suelen ser ineficaces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al momento de llevar a cabo una junta de personal, los que normalmente siempre están hablando y que guardan la pauta del curso de la reunión o de la junta, siempre son los dirigentes o los líderes sindicales. Y no todo el mundo tiene la capacidad o el tiempo para poder intervenir y mostrar su parecer o su opinión ante ciertos temas que sean de importancia para el colectivo de la empresa. Entonces, en ese punto, las reuniones se pierden en muchos cambios de turnos de palabra, se pierde tiempo en mucho reclamo, en mucha réplica, y realmente en ocasiones no se alcanzan acuerdos que sean realmente efectivos. ¿Ok? Por el gran y el alto volumen de gente que se reúnen, pues no se da tiempo a que todas las voces participen, y por tanto las conclusiones no son muy enriquecedoras normalmente, y solamente se quedan los acuerdos que establecen al final los propios miembros de la junta directiva, y es lo que hay, en muchas ocasiones es lo que pasa. Luego también dentro de las estructuras estrechas suele existir una mayor cantidad de especialización en los niveles medios e inferiores, y esto es algo que por desgracia pasa mucho. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, a una maquila o vamos a un supermercado o a cualquier tipo de negocio en donde hay nivel operario, de repente encontramos que como operario están trabajando licenciados o ingenieros, y están trabajando como simples operarios porque no encuentran otro lugar donde trabajar y no les queda más remedio que asumir el sacrificio de trabajar como un operario aun teniendo título de ingeniero. De hecho, no es complicado encontrar dentro del mundo del taxi, dentro del mundo de los taxistas, a licenciados, a ingenieros, a gente que tiene incluso maestría y que tienen que ganarse la vida manejando un taxi o un Uber porque de lo que él estudió no encuentra trabajo. ¿Ok? Entonces sucede eso muchas veces, ¿no? Que para encontrar trabajo dentro de una empresa, cuando tú presentas tu currículum tienes que omitir el hecho de que tienes un título de especialidad o tienes educación superior y simplemente mencionas que tienes bachillerato o que simplemente hiciste la secundaria, aunque tengas más títulos por arriba. Pero pues hay veces que eso pasa, muchas veces pasa, y es la realidad que a muchos de repente nos toca contemplar, nos toca vivir, ¿sí? De que habiendo invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo y dinero en obtener un título de universidad, luego resulta que el mercado laboral no acepta o no puede con toda la carga de mano de obra especializada que encuentras en el mercado. Porque de repente pues los cupos de trabajo se llenan, se completan y mucha gente queda fuera. Y esa gente que queda fuera, que tiene un alto perfil, no le queda más remedio que renunciar a ciertos aspectos de su propio currículum para trabajar dentro de una empresa diciendo que tiene menos formación de la que realmente posee. Desgraciadamente eso ocurre con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces, ese capital humano que las empresas tienen debieran saberlas aprovechar para generar a futuro un mayor potencial de desarrollo y crecimiento y permitirles generar sus propias empresas. Hay muchas compañías que incluso tienen dentro de su propia estructura planes de estudio, ¿de acuerdo?, para sus propios empleados. Eso pasa en algunas empresas. No sé decir en cuál exactamente, pero sí conozco, al menos en Europa, conozco de algunas compañías, de algunas empresas que
les paga a sus empleados la formación académica. Si tú entras con secundaria, te vamos a poner un plan como incentivo, te ponemos un plan de estudios para que de aquí a 2 años saques tu bachillerato. Y si luego te animas, la empresa te paga o te beca la universidad. Eso pasa en algunas partes. Entonces hacen promoción de la educación y de la cultura entre sus mismos empleados. ¿Con qué propósito? Varios propósitos. Primero, hacer que las personas se sientan bien consigo mismos en cuanto a su propio desarrollo personal e intelectual, porque el hecho de que tú ya te consideres o seas un licenciado o un ingeniero, pues eso siempre es un motivo de orgullo para ti mismo y para tu familia, ¿ok? Entonces eso hace crecer tu autoestima y crece la confianza en ti mismo. ¿Con vistas de qué? Con vistas de que te puedan ascender en un futuro a un puesto de mayor responsabilidad dentro de la estructura de la propia empresa. O con el ánimo de que con una perspectiva y con una formación académica más amplia, tú en un futuro puedas plantearte montar tu propia empresa, salir del negocio, salir de la compañía en la que estás trabajando, con todo lo que has aprendido ahí dentro, para tú montar luego tu propia línea de negocio, tu propia empresa. Eso pasa en muchas ocasiones, más de lo que parece. También de repente podemos encontrar dentro de las estructuras de ámbito estrecho que existen gerentes que o bien son incompetentes o les falta capacitación. Y eso hace cumplir una ley dentro de los estudios de teoría organizacional o de teoría de empresa. Hay una ley, que no recuerdo si es la ley de Young o la ley de Dalton, no recuerdo exactamente cómo se titula esa ley, pero hay un principio o hay un axioma dentro de la teoría de la administración que dice algo así. Una persona dentro de una estructura de empresa, dentro de una jerarquía organizacional, uno va ascendiendo hasta el punto de llegar a tu nivel de incompetencia. Es decir, tú dentro de una estructura empresarial empiezas como operario, ¿de acuerdo? Y tú te puedes mostrar con cierta actitud para ser líder y luego te ascienden de operario a encargado de área. Y luego de encargado de área te ascienden, por ejemplo, a supervisor de área o de departamento. Y luego con el tiempo te convierten en jefe de área o jefe de departamento, ¿sí? Y poco a poco vas ascendiendo hasta que llega un punto en el que tu formación y tus capacidades llegan a un puesto de trabajo en donde ya no sabes ni qué hacer, porque no te han preparado laboral o académicamente para lo que ahora te están diciendo que hagas, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede dentro de la teoría de la administración moderna, que cuando uno contempla un organigrama en donde vemos que dentro de una empresa pues hay gerentes, subgerentes, directores regionales, directores generales, uno entiende bajo esa teoría de la ley de Young o de la ley de Dalton, que no recuerdo exactamente cómo se llama, que esas caras, esas fotografías que ustedes ven ahí, representan a personas que han ascendido a esos puestos y que ya no van a poder ascender a otro puesto superior porque ya han alcanzado su nivel de incompetencia. Eso pasa cuando ya se tiene cierta edad, porque cuando uno tiene, por ejemplo, 25, 30 o 35 años, y tú vienes mostrando una proyección, vienes mostrando pues una serie continuada de ascensos en tu trabajo, en tu empresa, pues aún está por saberse cuál viene siendo tu potencial, ¿sí? Pero llega un punto en el que tu potencial alcanza un clímax del cual ya tú no puedes seguir subiendo. Entonces ya llegas a un punto en el que te sostienes a un puesto de trabajo, te sostienes a un área, a una función determinada, de la cual ya no puedes seguir subiendo porque no te han preparado para eso. Entonces, precisamente, ese es el gran problema que tienen muchas empresas, que de repente creen pensar que la persona que creen que es la más mejor, digo, la más apta o la mejor candidata o candidato para llegar a un puesto, lo designan para ese puesto en ascenso y resulta que para cuando llega a ese puesto ya no da el ancho. Pues se equivocaron. ¿Sí? Los gerentes que pensaron en ese perfil, en esa persona, en ese candidato o candidata,
cuando realmente lo colocan de forma efectiva en ese puesto, demuestra luego que no es capaz de cumplir con las funciones que ahora se le están encomendando. Entonces, ese problema surge en muchas ocasiones también dentro de la empresa privada, que uno de repente pues asume cierta oferta para acometer proyectos más grandes, pensando que vas a poderlos abarcar, y cuando llegas de forma efectiva a ese puesto te das cuenta de que no estás preparado para eso. Entonces se corre el riesgo de tener sobre nuestras cabezas a gerentes incompetentes y no capacitados para ese puesto en concreto. Puede pasar y de hecho pasa con mucha frecuencia, lamentablemente. Las tareas suelen ser complejas, ¿de acuerdo? Son tareas complejas, ¿por qué? Porque dentro de tu quehacer dentro de una empresa, a lo mejor no son complejas porque suponga hacer 4 o 5 cosas a la vez. Aquí cuando se hablan de tareas complejas, se hace también referencia no solamente a la tarea, sino al cumplimiento del protocolo, al cumplimiento de las normas internas, del reglamento, de la evaluación, del control de desempeño. O sea, te someten a distintas, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, digamos, no me gusta quedarme en blanco, pero bueno, te someten de repente a distintas pruebas o a distintos filtros, esa es la palabra que perseguía, filtros. Te someten a distintos filtros de desempeño, ¿ok? Y a lo mejor de repente, pues dentro de un puesto, te obligan a estar atendiendo teléfono, la computadora, saber Word, saber Excel, manejar contabilidad, saber idiomas, manejar la agenda del jefe, un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay veces que el día, pues, tiene las horas que tiene y de repente hay ciertas cargas de trabajo que te sobrepasan, ¿no? Por las múltiples funciones que tienes que asumir. Y eso también de repente, pues, implica que el trabajo no sea en sí solamente complejo, sino que sea de una alta carga que es difícil de absorber en el tiempo en el que se necesita ser absorbida, ¿no? Y tienes que echar de repente pues horas extra para poder cubrir todo lo que se pide. Dentro de una empresa privada en donde pues donde se prodigan los ámbitos estrechos, suele existir también una falta de disposición de los subordinados a aceptar responsabilidades y riesgos razonables. Pasa en muchas ocasiones que cuando un jefe propone a un empleado someterlo a ciertas pruebas o a ciertos retos para ver si tú serías en un futuro alguien apto para cubrir su puesto, o sea, el puesto del actual gerente, hay mucha gente que por conformismo dice que no, ¿ok? Porque piensan que igual conviene estar en la parte baja de la pirámide, ganando poquito, echando mis horas y cubriendo con una responsabilidad limitada, pero garantizándome cierto pan que llevarme a la boca y a la casa. Y no me arriesgo a hacer algo más importante, aun pudiendo ganar más dinero. Pero sí, es más responsabilidad, son más cargas, más compromisos, tengo que tratar con gente, hay que estar echando horas, y de repente hay gente que se desanima, ¿ok? Y no dice que sí. Y por tanto eso también es falta, eso también muestra la carencia del gerente, porque no es capaz de animar o de motivar de forma adecuada a sus empleados. Y eso pues también se hace presente con mucha frecuencia, ¿no? Que el ambiente o el clima laboral, si no está bien motivado, no genera en los mismos empleados la curiosidad o la ambición por llegar más arriba, ¿ok? Porque el propio jefe o el propio gerente no se encarga de eso. O muestra una faceta muy severa de su actividad y cuando le pide a alguien que en un futuro cubra su puesto, va a decir, pues si me voy a pasar todo el resto de mi vida con esa cara de mal encarado que tiene este ahora aquí, pues yo no me quiero amargar la vida, ni se la quiero amargar a mi familia, ni a mis compañeros, que se encargue otro de cubrir el puesto. Entonces, de repente, no hay esa disposición. Y por tal motivo, los subordinados siempre suelen ser de carácter inmaduro, porque como son muy dirigidos, como son muy asistidos por las normas, el protocolo,
la supervisión y el control de los gerentes que están por encima de ti, pues te convierten en un elemento más de la maquinaria. A fin de cuentas, eres una pieza o te convierten en una pieza, en un elemento, en un componente dentro de ese engranaje operativo de la compañía, ¿ok? Y se espera solamente de ti el hecho de que des producción y resultados, pero no consideran tu carácter y a lo mejor en muchas ocasiones ni siquiera contemplan cuáles son tus facultades o tus valores, ¿sí? Y eso también hace que de repente los mismos empleados se sientan como niños pequeños, a la espera de lo que diga el jefe y por tanto dejan de tener iniciativa, ¿vale? Bueno, vamos ahora a pasar a la otra parte de la lámina. Vamos a hablar de los factores que influyen dentro de las estructuras de carácter amplio. Recordamos, carácter amplio o estructuras amplias vinculadas al sector público, ¿vale? Normalmente existe una plena capacitación de los subordinados. ¿Por qué? Porque cuando tú eres parte de un equipo que depende de un político, de un líder, hablamos de un alcalde, de un gobernador o de un presidente, ¿okay? También, por ejemplo, un rector de una universidad también suele ser una estructura de ámbito amplio, ¿okay? El organigrama de una universidad también es de ámbito amplio. El organigrama del CECFOR3 también es de ámbito amplio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la empresa pública o con las universidades o con los centros docentes son estructuras de ámbito amplio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese punto, normalmente los subordinados son capacitados, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que cuando entré a impartir clase en el CEFOR3, allá por el año 2017, que fue cuando empecé, pues yo, de una manera pues un poco informal, pero guiada por quien entonces era por muchos considerados el líder de la escuela, que era el Ingenava precisamente, pues a mí el Ingenava me invitó, digamos, a vivir con él un curso de inducción, ¿sí? Para conocer la escuela, su filosofía, sus valores, su misión, su visión, su gente, su cultura, sus costumbres, ¿ok? Entonces, para cuando yo ya formé parte del equipo docente y comencé a dar clases, pues yo ya era parte de ese equipo y ya me habían preparado, ya me habían capacitado para cubrir todos los procedimientos y todos los pormenores didácticos y docentes que se me estaban exigiendo en su momento para impartir clases de geomática, que fue por donde empecé. Pero para cuando tú entras a formar parte del organigrama del sector público, normalmente hay capacidad y hay tiempo y hay recursos para que a ti te formen al cumplimiento de las obligaciones y compromisos que tienes que atender en ese puesto. Claro, evidentemente tú también tienes que mostrar una formación previa y unos conocimientos previos. Tampoco te van a agarrar sin saber ni leer ni escribir, pero considerando las facultades lógicas de conocimiento y formación académica que has de demostrar, al momento de asumir un rol de cierta especialidad dentro del organigrama del sector público, sí se toman el tiempo para que tú te involucres, para que tú te empapes de esa cultura, de esos procedimientos, de esos protocolos y te lanzan, ¿no?, a tu trabajo con un colchón de conocimiento y de ideas previas para que no llegues tan pegado, ¿no?, al punto. La delegación es clara y las tareas están bien definidas. ¿Por qué? Porque tú solo tienes un jefe. Dentro de un organigrama de ámbito amplio, tú solamente le respondes a un superior, a un solo jefe, ¿ok? Y cuando te designan un puesto concreto, en este caso, por ejemplo, lo mío es dar clase. O sea, es una tarea bien definida, ¿ok? Dar clase. Al menos aquí en lo que se refiere a CEFOR3, ¿ok? Dar clases en 3 materias. 4, perdón. Geomática 1, geomática 2, formación de proyectos y administración de empresas, ¿ok? 4 materias. Pero a fin de cuentas es dar clase. La función genérica es dar clase. Es una tarea bien definida. Y tengo pues una sola jefa, que es la maestra Olivia, como directora, ¿ok? Entonces, es muy clara la ruta de la autoridad, es muy clara
la definición de tu tarea y es muy clara la definición de la secuencia didáctica y es muy clara la definición de los contenidos temáticos. También, dentro de una estructura amplia, los planes están bien definidos para las operaciones que son de carácter repetitivo. Y esto se vislumbra con una mayor claridad dentro de las tareas administrativas o dentro de las tareas académicas que asumen, por ejemplo, Dimas dentro de prefectura, Ángel dentro de control escolar y el licenciado Carlos dentro del área administrativa como tal, ¿sí? Porque para cada caso y para cada cosa ellos siguen un procedimiento. Cuando se les tiene que entregar en su momento la boleta de calificación, control escolar sigue un procedimiento, sigue un plan bien definido para esa rutina que se tiene que llevar a cabo cada trimestre. Si alguien tiene mal comportamiento y hay que mandarlo a la prefectura, Dimas tiene ya definido el plan de acción sobre lo que se tiene que hacer con esa persona que se porta mal en la escuela y aplicar la sanción correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, para cada caso o para cada supuesto contemplado en el reglamento de la escuela hay un plan, hay un procedimiento ya definido para actuar en consecuencia según lo que se está según lo que está pasando en ese momento. ¿Ok? Bien. Otra característica u otro factor que influye, los objetivos son verificables y se emplean como estándares. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo verificable que se emplea como estándar, que tienen que aprobar? Bueno, no tienen que, o sea, no es una obligación para nosotros, es una obligación para ustedes. Y la mínima probatoria es el 6. Por tanto, ese es el objetivo que se puede verificar mediante pruebas, exámenes, test, trabajos monográficos, reportes. El objetivo verificable es que garanticen su aprobación con una nota mínima de 6, ¿ok? Y ese se toma como estándar, ¿de acuerdo? Ese es el asunto. Las compañías o las estructuras de ámbito amplio se someten a cambios lentos en ambientes externos e internos, en contra de lo que vimos en el ámbito estrecho, en donde los cambios o la adaptabilidad es más rápida. En las estructuras amplias, dentro del sector público, los cambios o las transformaciones son más lentas, ¿ok? Siempre pasa con la administración pública, es un mastodonte tan grande que no se mueve con gran agilidad, no es flexible. Sí lo es en el largo plazo, pero no en los cambios que se producen en el corto plazo. En el corto plazo ahí sufre mucho. Eso, por ejemplo, se vio con el tema de la pandemia. ¿Sí? Las decisiones políticas que tomó el gobierno mexicano para combatir la pandemia de la COVID tardaron bastante tiempo en surtir efecto. ¿Por qué? Porque las decisiones no se tomaron de forma rápida. ¿De acuerdo? Hubo problemas al principio con los test, hubo problemas al principio con la disponibilidad de camas, la disponibilidad de hospitales, faltó tejido asistencial, hubo que comprar respiradores en el extranjero, no teníamos patentes propias, tardamos mucho tiempo en fabricar nuestros propios respiradores. También cuando llegó el tema de las vacunas, aunque fuimos uno de los países que primero empezó a negociar la llegada de vacunas a México, estamos siendo uno de los que estamos en el furgón intermedio al momento de recibirlas, porque primero fue Estados Unidos, luego fue Europa y luego vino México. O sea, las decisiones políticas y los cambios operativos no funcionan con rapidez en el sector público. Y eso no es una cuestión que afecte solamente a México. Lo pongo como ejemplo de un caso local que podemos llegar a conocer. Pero la administración pública en cualquier país se maneja siempre con mucha lentitud, ¿de acuerdo? Porque hay mucha burocracia, muchas áreas, muchos departamentos, muchas secretarías, y ponernos a todos de acuerdo no es sencillo, ¿de acuerdo? En una empresa privada, el jefe dice y se hace. El cambio es rápido, ¿sí? La adaptabilidad a los cambios del entorno es rápida en una empresa privada. En una empresa pública o en el sector público no es así, es todo lo contrario. Son lentos los cambios, se notan con mucho tiempo, ¿sí? Después de pasado mucho tiempo. Dentro de las estructuras amplias se usan técnicas apropiadas o, digamos, existe una utilización de técnicas apropiadas como una estructura organizacional y una comunicación oral y escrita formales, ¿de acuerdo?
todo lo que tú tienes que comunicar dentro de una estructura de carácter amplio, bien sea vertical ascendente o vertical descendente, todo se hace mediante oficios y por escrito. Con ellos rara vez te sirve manejar un WhatsApp, con ellos rara vez te sirve mandarles un correo. Siempre es mejor para ellos, aunque sea más lento, el hecho de recibir un oficio en papel, sellar y firmar de recibido y garantizar que esa copia de recibido va a la mano que tiene que ir en el tiempo que se tarde. Pero, aunque pueda ser una técnica tradicional y antigua, les resulta más apropiada para garantizar la calidad del mensaje. Porque lo que pones en el papel no se pierde, o sea, el papel es papel. Y mientras tú no rompas el papel, la hoja que tú entregaste íntegra en la ventanilla va a llegar íntegra a la persona que la tiene que leer, sin que falte ni una coma ni un punto. O sea, porque el texto es el texto en papel. Una comunicación por circular o por mensajería tecnológica dentro de una empresa privada, de repente se puede llevar a malos entendidos, porque en lo que se va pasando la comunicación de área a área o de jerarquía a jerarquía, le pueden ir mochando o modificando el contenido y luego al final la información que se recibe abajo no es exactamente igual a como se emitió desde arriba, ¿no? Eso también suele pasar algunas veces. La interacción resulta efectiva entre el superior y el subordinado. ¿Por qué es efectiva? Porque es de cara a cara y es de persona a persona, ¿sí? El secretario se reúne con el subsecretario y el subsecretario se reúne con los directores de área, que a lo mejor solamente son 4 o 5, no son 18, como en un consejo de administración de una empresa privada, ¿no? Que son muchas voces. Aquí no, aquí los contactos o las reuniones se hacen en pequeños grupos en donde se sientan ahora sí los altos responsables de las áreas, no todo el paquete completo del equipo. Y por tanto, aunque sea en menor número de asistentes, existe por tanto una mayor cuota de participación y todos pueden hablar y por tanto la interacción y la comunicación resulta ser más efectiva. Por eso las reuniones son más efectivas, porque todo el mundo habla y todo el mundo participa, porque son pocos los que acuden a ese tipo de reuniones. Son pocos. Existe una mayor cantidad de especialización en los niveles inferiores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los altos gerentes se andan preocupados por el ambiente externo. Es decir, en este sentido, sucede que los especialistas, ¿de acuerdo?, solamente se encuentran arriba. O sea, el alcalde es el que tiene los estudios. Los regidores son la gente que está preparada, que tienen estudios superiores. Que los hay que son abogados, contadores, ingenieros, licenciados, ¿ok? Pero ya cuando entramos en las escalas intermedias o inferiores, normalmente dentro del sector público, las personas que están al frente de esos departamentos o de esas áreas no tienen un alto perfil académico. Incluso, de hecho, suele pasar en ocasiones que gente sin estudios son capaces de ser promovidos mediante palancas o influencias a puestos de alta responsabilidad. Recordemos el caso, por ejemplo, de Pemex, cuando entró el nuevo presidente López Obrador a la presidencia, que al frente de la compañía Pemex colocó como director general a un ingeniero agrónomo. O sea, díganme ustedes qué pinta un ingeniero agrónomo liderando una empresa petrolera como Pemex. Mejor ponte a un ingeniero químico o a un ingeniero petrolero que sabe del tema, no a un agrónomo forestal. Bueno, hasta ese punto llegan las incoherencias, ¿no? Pero sea incoherente o no, sea acertado o no, los niveles académicos superiores dentro del sector público buscan o se van hacia los puestos de alta responsabilidad. ¿Por qué? Porque así también se establece por la estructura de escalafón que tienen dentro las secretarías. Los puestos de trabajo dentro de una secretaría o dentro de la propia administración pública se categorizan por códigos y dentro de cada código te exigen un mayor o menor nivel de estudios. Por tanto, los códigos de carácter inferior para operario apenas te piden que tengas la secundaria o la prepa. Pero cuando ya tú quieres llegar a niveles medios o superiores dentro de la jerarquía de la administración pública, los códigos van subiendo en cuanto al número y las exigencias académicas también van subiendo al mismo tiempo, ¿vale?
También dentro de la administración pública los gerentes son personal competente y capacitado. ¿Por qué? Recordemos eso, porque el alcalde, el presidente o el gobernador requiere de un equipo de trabajo que le sea fiel y que le sea competente aplicando fe ciega en su propio equipo. Porque como son muchas áreas, son muchas gerencias, son muchas secretarías, no puede estar constantemente hablando con todos a la vez, porque pierde el día en estar por teléfono supervisando lo que hace cada uno. Y como el alcalde tiene también que dar tiempo a asistir a reuniones, eventos y tomarse fotos y demás cosas, pues lo que hace es delegar en gente de su confianza las tareas que él tiene encomendadas en su programa político, de tal manera que él espera recibir resultados sin tener que exigir a cambio ningún tipo de presión o de esfuerzo. ¿Por qué? Porque le tiene confianza ciega y plena a la gente que él puso a trabajar para él, que es su equipo, ¿vale? Entonces, los gerentes, las gentes que están junto al alcalde o los miembros de un gabinete público de gobierno son gente de la total confianza y tienen la capacidad y la competencia para, de forma autónoma en su área, cubrir el propósito del programa de su líder, ¿vale? Eso es al menos en la teoría. Y en la práctica suele pasar mucho, a excepción de 4 casos que, bueno, no voy a contar ahorita. Las tareas suelen ser sencillas, ¿sí? Tu función dentro de un esquema público, tu puesto de trabajo cumple a lo mejor 1 o 2 objetivos, 1 o 2 tareas, 1 o 2 competencias, no más. Y te centras en hacer y en llegar a cierre con lo que se te pide. No se te va a exigir que lleves a cabo ninguna labor adicional o adyacente que te complique más la carga de trabajo. No, esto es lo que es, punto, ¿vale? 1 o 2 tareas o 3 funciones como mucho y son a las que tú te vas a abocar. No haces más. Los subordinados, en contra de lo que pasa en las estructuras estrechas, en las estructuras amplias sí existe una alta disposición de la gente de las filas inferiores a aceptar responsabilidades y riesgos razonables, ¿ok? ¿Por qué? Porque te ponen más cerca del alcalde, te ponen más cerca del gobernador, más cerca del presidente, te pone más cerca del foco de atención del presidente, del líder, ¿sí? Del cargo público, del cargo político. Que te consideren dentro de su círculo de confianza, pues siempre para muchos es motivo de orgullo y por eso, desde que empiezan muchos jóvenes en el mundo de la política, se enrolan a las juventudes del PRI o a las juventudes del PAN y como pueden ver de repente cuando se llevan a cabo los actos de campaña, son los jóvenes los que van por la calle regalando las pegatinas, son los jóvenes los que van regalando las camisetas, son jóvenes los que van regalando los carteles o las lonas, son jóvenes los que van a los cruceros a ondear banderas del partido político de turno, son jóvenes. La gran mayoría son jóvenes. ¿Por qué? Porque aspiran, con su labor, con su esfuerzo y sacrificio y con su formación académica futura, ser parte del equipo de trabajo de ese futuro político que llegue a ser alcalde, gobernador o presidente. Y así es como muchos empiezan haciendo carrera política, desde abajo. Así como, por ejemplo, en Saltillo, el alcalde actual, Manolo Jiménez Salinas, fue alguien que no quiso aprovecharse del apellido de su abuelo para llegar a ser alcalde. Él empezó, como los jóvenes de su generación, en las juventudes del PRI. Y él aprendió desde abajo toda la cultura política del partido y se hizo de hacer campañas para los Moreira, de participar en campañas para los pasados alcaldes como Jericó Abramo Maso y otros muchos aquí en Saltillo. Cuando ya él tuvo la edad y alcanzó el perfil y la experiencia, desde abajo, todo lo que aprendió, ya luego se lanzó para alcalde. O sea, todos los que ven en esos camellones ondeando banderas o repartiendo pegatinas de sus candidatos políticos son jóvenes que aspiran algún día a llegar a ser lo que hoy son los jefes a los que representan. Para eso es una alta aspiración y hacen todo lo posible por destacar para que sean reconocidos y ascendidos dentro de los consejos políticos del partido, porque algún día llegarán a ser algo en el mundo de la política. ¿Ok? Y por tanto, se les concede cierta libertad para que maduren dentro de esas estructuras. Se les da libertad para que piensen, para que
ingenien campañas, para que promuevan políticas, programas sociales. Se da pie a una creatividad, ¿de acuerdo?, que haga llamativa la gestión de cierto presidente o de cierto alcalde o de cierto gobernador, ¿de acuerdo? Se les abre a ese campo de invención mental para que hagan eslóganes, para que pinten carteles, para que diseñen cosas que favorezcan la imagen del candidato o la imagen del partido o la imagen del político de turno. Por eso se les da libertad para que piensen. No son asistidos, no son dirigidos como en una empresa privada. Por tanto, aquí se espera de los chicos, se espera de la masa que sean maduros y que ellos solitos sean los que vayan creciendo en conciencia para alcanzar algún día ese tipo de puestos. ¿Ok? De acuerdo. Vamos a pararlo aquí, ¿de acuerdo? Y seguimos en la siguiente cápsula con otros contenidos de este bloque, ¿vale? Descansamos, tomamos agua, respiramos y a lo que sigue. Nos vemos, chicos.